Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos muy contentos de presentar una charla más de este bloque de conversatorios que hemos programado con motivo de la celebración del aniversario número 75 ya de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En este momento les vamos a compartir un link para que rellenen su asistencia y reciban un certificado al final de la charla. Hoy vamos a hablar de la innovación en el sector electrónico. Para eso nos acompaña Rubén Cruz, que es ingeniero electricista y magíster en potencia eléctrica de la UIS y doctor en ingeniería de la UPB. Sus estudios doctorales fueron patrocinados por ISA y realizó su pasantía doctoral en el The University of Texas. Su trayectoria profesional incluye a Ecopetrol, ISA y la UIS. Desde 2012 trabaja con CIDET, primero como director de lo que hoy es la consultoría CIDET y ahora como director de los laboratorios y de la academia en CIDET. Sus 26 años de experiencia se han centrado en la planeación y operación de mercados de energía, desarrollo de modelos de gestión para la innovación y productividad en evaluación de la conformidad y ahora en metodologías de formación para trabajadores y emprendedores. Bienvenido, ingeniero, y ya es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por esta presentación y por la invitación a compartir algunas de las ideas de mi trayectoria profesional en estos temas en CIDET. Bueno, para entrar en materia, pues quiero comentarles que para hablar de innovación es fundamental también relacionarla con la estrategia empresarial y con la tecnología, porque digamos muchas veces se traslapan de forma que complica el entendimiento y los logros estas tres áreas y a veces hasta se confunden. Entonces es fundamental para contextualizar lo que está haciendo el sector eléctrico, hacia dónde está caminando en general la industria en el mundo, pues entender bien claro las relaciones y las diferencias entre ellos. Eh, para los que no conozcan, pues yo trabajo en CIDED. CIDED es un instrumento, digámoslo así, de política pública que desarrolló el propio sector para tratar de ayudar a que las empresas que sirven al sector eléctrico pues maduraran, compitieran, digamos, o proveyeran una oferta más maduro. En ese sentido, pues CIDET acompaña con unos servicios para tratar de que esas empresas compitan y crezcan con calidad e innovación en temas de consultoría en innovación y evaluación de la conformidad, certificación de sus productos, inspección de instalaciones, pensando que esos productos estén a la altura de los mercados nacionales e internacionales, el desarrollo de las competencias de las personas y una infraestructura de laboratorios para apoyar estos servicios en donde se pretende desarrollar productos, además de probar que están listos para satisfacer las necesidades de los mercados. Entonces, como les comenté, es muy importante relacionar estos tres conceptos y tener claro esos vasos comunicantes y diferencias. Y también es muy importante tener en cuenta por qué la tecnología, la innovación son unos instrumentos fundamentales para el logro de las estrategias de las empresas en un ambiente bastante competitivo. ¿Y eso por qué se da? Digámoslo así, algo que buscan en general todos los países es lograr la prosperidad de los ciudadanos, ¿cierto? El Foro Económico Mundial, digámoslo así, lleva bastante tiempo tratando de caracterizar qué es la prosperidad de un país y cómo lo han logrado los que se reconocen internacionalmente como países prósperos. Entonces, el Foro Económico Mundial pues, caracterizó la prosperidad como ese estado donde hay alto empleo, alta equidad, alta estabilidad. La población tiene un optimismo generalizado sobre sus circunstancias, tienen seguridad y participan tranquilamente en las decisiones importantes de su país. Entonces, para lograr un nivel apropiado en estas dimensiones de la prosperidad, eh, eh, el Foro Económico Mundial descubrió que eso se da cuando los países logran un nivel de madurez de desarrollo en un ambiente
habilitador que facilite las interacciones para generar riqueza, para compartir riqueza, para generar esa prosperidad, en donde hay unas instituciones sólidas, donde hay bajo corrupción, donde hay una infraestructura que permite esa generación de riqueza, donde hay un acceso adecuado a las tecnologías de la información y la comunicación, y la macroeconomía del país se maneja de forma adecuada, ¿cierto? Donde también hay unos mercados competitivos de productos, sobre todo productos para desarrollar otros productos, donde hay un mercado laboral eficiente, donde se cuentan con las personas con las competencias adecuadas y a, digámoslo así, a costos adecuados, donde hay acceso a una financiación fácilmente y donde hay un mercado de un tamaño lo suficientemente atractivo para permitir el desarrollo de las empresas, donde las personas cuentan con acceso a salud y también acceso a formar y desarrollar sus competencias para aportar en la economía, y donde hay un ecosistema innovador, donde se presten negocios, se realicen negocios cada vez más sofisticados y cada vez se incorpore más conocimiento y tecnología a la oferta, es decir, que en general se innove. Entonces, por eso es que se habla tanto de la innovación, porque es uno de los ejes que facilita la prosperidad de un país. Como ven, no es el único, es uno más de muchos, pero es uno que en general tiene un efecto importante en generar la riqueza, el recaudo tributario que requiere alimentar acciones en las demás dimensiones para lograr esa prosperidad. En ese sentido, también es importante comprender el papel de la industria, de las empresas en una economía innovadora, porque ellas en realidad son las que manifiestan o hacen realidad las ideas que tienen las personas, esa industria, esas empresas, esos emprendimientos, esas startups, ¿cierto? Entonces es muy importante comprender qué masa crítica se requiere. Entonces, en este sentido, pues simplemente una comparación con Dinamarca, un país que es reconocido porque es una economía que compite fundamentalmente con la innovación, y nosotros, es cierto, es un país mucho más pequeño que nosotros, pero que produce casi 10 veces más por persona que un colombiano. Tiene también un adecuado desarrollo de las energías renovables, un desempleo bajo y en general una desigualdad también baja. Entonces, en Dinamarca no es que en un país innovador todas las empresas sean innovadoras. Eh, eh, Formalmente, por ejemplo, en un país como Dinamarca, el 15% son empresas que en el contexto de la innovación se llaman tipo A, esas empresas que tienen un alto interés, incentivos para innovar o certificar sus productos, sus servicios, su gestión las personas, que toman decisiones basadas en estudios de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, que trabajan habitualmente con el ecosistema que son las universidades, los centros de desarrollo tecnológico, los proveedores de tecnología, las startups, los emprendedores, los usuarios, el mismo Estado. Invierten en innovación y buscan certificaciones voluntarias por motivación propia porque están pensando en competir a escala global, y normalmente buscan del gobierno apoyo para el desarrollar las capacidades o propias o del ecosistema empresarial, digamos, de sus proveedores, de sus aliados, de sus socios, en esquemas colaborativos y puentes con mercados internacionales. Entonces, como ven, ni siquiera en Dinamarca todas las empresas son innovadoras en el sentido estricto. Un 15% es el promedio típico en ese tipo de economías. El problema es que, por ejemplo, en Colombia somos tan solo un 0,1 de las empresas que cumplen estas características. Entonces, ese es digamos, el gran reto que tenemos todos, de hacer crecer a un nivel que se alcance esa masa crítica que alcanza a generar las interacciones con el resto de la economía para producir esa riqueza que requiere un país para alimentar todo lo que se debe hacer, como lo vimos en la diapositiva anterior, para tener prosperidad. Eh, Tenemos otro tipo de empresas. En Dinamarca son el 35%, acá el 23% de las empresas que tienen mediano interés e incentivos para innovar o certificarse, que ocasionalmente toman decisiones basadas en estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, que trabajan ocasionalmente con el sistema, que usualmente se atreven a invertir en innovación sin cuenta con incentivos estatales para mitigar riesgos, muchas veces pensando exclusivamente en mercados locales,
Invierten en certificaciones pensando en exportar o motivados por clientes de primer nivel que le dicen, oiga, yo necesito esta norma, que me cumpla esta norma para comprarle. Y que normalmente acompañan iniciativas colaborativas como los clústeres, etcétera, más como observadores, más como para ver qué está pasando, pero no tanto pensando en hacer negocios conjuntos o en compartir, por ejemplo, proveedores. Y están las empresas tipo C que en Dinamarca, por ejemplo, son un poco más de la mitad. Aquí son un poco menos del 80%, que tienen muy bajo interés e incentivos para innovar o certificarte, toman decisiones basadas en percepciones o corazonadas si es que no las dejan al azar, trabajan esporádicamente con el ecosistema, o sea, con universidades, con centros, con grupos de investigación, etcétera. Los más maduros de esas empresas compiten con eficiencia, los que no con precios o como pasa a veces en la cultura latina con lobby donde tratan de darle alguna propina a alguien para que tome la decisión de comprar. Solo se certifican por obligación legal si un reglamento técnico se los solicita explícitamente. Y en muchos casos buscan en la política pública protección, subsidios, no entrada de competidores internacionales o garantía de precios y no trabajan colaborativamente más allá de lo gremial. En general, uno no puede decir que cada uno de este tipo de empresas sea malo o no. Cada uno tiene un papel, tiene un papel en la economía y la innovación es un medio para lograr algo, no es un fin en sí mismo. Entonces, no puedo decir que, por ejemplo, las empresas que compiten de esta forma, excepto por, digamos, con cualquier práctica no ética, no es que si compiten con eficiencias, no es que esté mal. Para algunos mercados, algunos tipos de actividades que son necesarias y que también aportan, pues puede ser la receta del éxito. Realmente el gran problema, pensando como gobierno, pensando como país, es al menos tener esa masa crítica que genere esas interacciones. Y entonces, por eso el gran reto de Colombia, porque apenas el 0,1% de las empresas son de ese tipo de empresas tipo A, ¿cierto? Y como ven, incluso en Dinamarca no todas las empresas son innovadoras en general. Y así pasa con las economías reconocidas como que compiten por la innovación. Bueno, otra cosa también muy importante es que a veces la innovación se mitifica, se ve como muy lejana y es muy importante, digamos, entenderla realmente. Una definición que manejamos desde hace algún tiempo para realmente comprender la innovación es que innovación es la implementación exitosa de soluciones novedosas. Y cada una de estas frases en esta definición pues, tiene un, un poder que nos permite diferenciar cuándo algo no es realmente innovación y cuándo sí lo es, porque a veces se traslapa con otros tipos de conceptos. Entonces, la primera parte es la implementación, o sea, la innovación está asociada al hacer para aprender, donde generalmente se inicia con una hipótesis ilustrada que se va probando a través de mínimos viables, interactuando directamente con los clientes o usuarios pioneros, donde es fundamental el paradigma de que hecho es mejor que perfecto. Entonces, en innovación, normalmente los planes exhaustivos, los estudios de mercado, los casos de negocio detallado, solo funcionan si se tiene una historia o un pasado con una oferta similar. Si el cliente llega a saber qué quiere, que también es muy raro. Entonces, si usted tiene una historia con un pasado similar y el cliente sabe qué quiere, pues realmente quizás no se está innovando. Entonces, en general, innovaciones de hacer, de experimentar, de atreverse. Entonces, si no hay implementación, no se está hablando formalmente de innovación. Implementación exitosa porque si no se crea y captura valor, ¿cierto? Que es lo que en este contexto define el éxito, probablemente es más una idea, una invención, un desarrollo tecnológico que una innovación. Tiene que ya haber generado y capturado valor, o sea, haber sido exitosa. Otra parte es implementación exitosa de soluciones. Entonces, esto tiene que resolver un problema, una necesidad, un dolor de alguien o aprovechar una oportunidad para alguien, ¿cierto? Así sea esas problema o necesidad, oportunidad existente, futura, incluso hasta desconocida, pero tiene que resolverle a algo que le importe, que le duela a alguien para estar dispuesto a pagar por lo que se desarrolló, a compartir parte del valor que se genera con la innovación.
Y la última faceta para saber si algo es innovación es si es novedosa. Si no es nuevo en la industria al menos o en el mercado objetivo, probablemente es más una optimización. Estamos hablando de productividad, mejoramiento que innovación. Otra cosa muy importante es que la innovación no se refiere simplemente a nuevas ofertas donde yo reinvento o capacidades para ofrecer un nuevo producto, un nuevo sistema de producto. También tiene que ver cómo yo configuro, dispongo activos y capacidades de forma diferente para ofrecer valor. Entonces hay innovaciones en que es en el modelo de negocio, en la forma como yo interactúo para desarrollar un valor y capturar parte de ese valor, cómo trabajo con otros, cómo me organizo, cómo trabajo, cómo realizo los trabajos, y también incluye la parte en cómo yo interactúo, involucro a los clientes. Entonces están innovaciones en servicio, en canal, en marca, en experiencia. No se refiere necesariamente a un nuevo producto, un nuevo servicio, la innovación. Bueno, con esto en mente, pasemos a relacionarla con la estrategia empresarial. La estrategia tiene diversos niveles. Hay una estrategia corporativa que establece la orientación general básica de una empresa, considerando las expectativas de los dueños, de los accionistas o de los demás públicos de interés. Hay una estrategia competitiva empresarial en la que se trata cómo debo trabajar yo para ser único, al menos diferente, asegurando una ventaja competitiva en cada una de mis unidades de negocio. Estas dos estrategias muchas veces no están separadas, sobre todo en las empresas pequeñas, digamos, es el mismo nivel de estrategia, sin una separación entre la corporativa y la competitiva. Y hay una serie de estrategias operativas o funcionales donde está la estrategia tecnológica, la estrategia de innovación, la estrategia de comunicaciones y marketing. Entonces, cada una de ellas resuelve unos interrogantes que guían cómo interactuar, cómo tomar decisiones en una empresa. Entonces, en la estrategia corporativa se define en qué negocios estamos, cómo se debe crecer, de dónde entro y de dónde me salgo, y qué y cómo se comparte entre los diferentes negocios, unidades de negocios que tenga la organización. Eh, con respecto a la estrategia competitiva, ahí yo me centro es en qué ofrezco y en qué soy diferente. Entonces, ahí me pregunto o resuelvo qué necesidades únicas de alguien satisface cada negocio, qué oportunidades aprovecha cada negocio, qué va a ofrecer diferente en cada negocio, y especialmente a quién le voy a ofrecer esa solución, o le voy a permitir aprovechar una oportunidad. Y las estrategias operativas o funcionales lo que se encargan es cómo en la práctica construimos o consolidamos esa ventaja competitiva, lo que hace diferente lo que ofrece la empresa, la organización, cómo en general se satisface, se sorprende a los clientes, a los usuarios, a la gente que paga por lo que ofrezco. Entonces, estas preguntas que resuelve cada nivel de estrategia, pues requieren unos insumos que son comunes para todas las estrategias. Tengo que entender muy bien el entorno, la situación y las tendencias de todo tipo, especialmente porque a veces se deja de lado la parte social. Tengo que entender los mercados de productos, de servicios, de insumos, el financiero, el laboral, y tener en cuenta todo lo que los caracteriza a esos mercados. Debo también caracterizar las relaciones, cómo son las relaciones en el país, en mi medio, cómo son las relaciones con el gobierno, con los gremios, con los proveedores aliados y las comunidades, qué dificultades o qué cortocircuitos hay en esas relaciones y qué aspectos se deben mejorar. Tengo que tener en cuenta a quién debo oír y a quién tengo que considerar y a quién tengo que rendirle de cuentas. De nuevo, entre ellos hay que tener en cuenta muchas veces a la comunidad, que es algo que a veces se nos tiende a olvidar, que no solamente le rendimos cuentas o queremos satisfacer a los accionistas, a los que nos financian, a los clientes, a los proveedores, sino también a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, a la comunidad que estamos inmersos. Tenemos que tener en cuenta cómo es el nivel de madurez de nuestras capacidades, ¿cierto? Cómo están nuestras capacidades estratégicas de producción, de investigación, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y cómo está la tecnología en tendencias, en disponibilidad, en costos, en oportunidades y en impacto. Eso es bastante importante monitorearlo en la estrategia.
Y con respecto a las estrategias, digamos, operativas y funcionales, pues es muy importante diferenciar porque muchas veces se confunden las estrategias tecnológicas y de innovación. Como ustedes saben, las estrategias, como acabamos de hablar, las estrategias operativas y funcionales son las que se encargan de asegurar lo que me hace diferente, lo que me hace ganador a mi oferta, lo que me hace más competitivo. Entonces, en la estrategia tecnológica, normalmente lo que se hace es definir si voy a ser líder en el sentido en que yo mismo me voy a proveer la tecnología que requiere mi actividad, si voy a ser un seguidor rápido en que yo estoy pendiente de qué hacen otros y rápidamente los imito, o simplemente voy a ser un seguidor en el sentido de que cuando ya esté seguro de que lo que otro ha probado funciona, pues yo lo apropio. Y, y la forma como yo voy a adquirir esas tecnologías, si va a ser a través de desarrollarlas, de adquirirlas, de alianzas, además de tener en cuenta que cómo debe ser mi gente para aprovechar esa tecnología, para sacarle jugo y cómo deben ser las capacidades organizacionales para apropiarlas, para utilizarlas, para incorporarlas a mis procesos productivos. En cambio, en la innovación, yo lo que defino fundamentalmente en la estrategia de innovación es qué propósito tiene, qué de la estrategia corporativa y de la competitiva voy a lograr mejor si innovo, qué enfoque va a tener la innovación, si voy a innovar fundamentalmente en modelos de negocio, si voy a innovar fundamentalmente en la oferta, si voy a innovar fundamentalmente en la forma como me relaciono, me conecto con los clientes, con los usuarios, o si voy a hacer una estrategia más bien emprendedora en establecer nuevos negocios. Y también qué tan ambicioso voy a ser, si voy a cambiar lo conocido, si voy a cambiar los límites o voy a tratar de cambiar totalmente el juego. Entonces, con estas estrategias que a veces se confunden, ¿cierto? Se debe tener claro cómo aportan a la ventaja competitiva que definió la estrategia competitiva, cómo la hacen mejor, cómo se logra. Y eso normalmente en una empresa se termina estableciendo y comunicando a través de un mapa de ruta. Un mapa de ruta donde diversos hitos estratégicos, logos de mi estrategia competitiva y corporativa, los distribuyo en el tiempo y además de haberlos distribuido en el tiempo, yo los relaciono con diversas acciones para lograr ese hito y cómo se van a apoyar en diversas tecnologías que ya están disponibles o que estarán disponibles en el futuro para ir logrando esos hitos estratégicos que me permitan el logro de la estrategia del éxito de la empresa. Bueno, entonces, como ven, la innovación no es un fin, es un medio para lograr acelerar, garantizar el logro de los hitos estratégicos que tiene mi empresa, mi organización, incluso hasta mi emprendimiento. Y eso es lo que me permite que mi organización sea exitosa, crezca, sea capaz de competir incluso internacionalmente y compitiendo y creciendo, pues capture valor y me permita entonces a mí pagar los impuestos, generar el empleo que requiere alimentar la economía y la prosperidad de las personas. Bueno. Otra cosa que se debe tener muy en cuenta al innovar es qué lo motiva y qué lo modera, ¿cierto? Entonces, en general en el sector eléctrico tenemos que tener en cuenta ciertas megas tendencias que van delineando qué se debe hacer primero o la ambición de las acciones que debemos emprender para innovar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de avances tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el cambio climático, la escasez de recursos. Ustedes se han dado cuenta que ahora por diversos cambios hay, digámoslo así, indisponibilidad de materias primas y diversas cosas, además de las restricciones de pandemias globales que así como nos ocurrió es probable que ocurran más. Cambios demográficos y etnográficos en el sentido de envejecimiento de la población, lo que pasa con la migración de personas que van cambiando las poblaciones, cambios en el poder económico, el liderazgo global, además de conflictos a gran escala, como lo que está ocurriendo ahora entre Estados Unidos, China y Taiwán, o la guerra entre Ucrania y Rusia, que como ustedes ven, eso tiene efecto a nivel global.
y además de la tendencia generalizada en el mundo de la aceleración de la urbanización, de que la gente siente que vive mejor, que tiene mejor calidad de vida viviendo en ciudades que viviendo en pequeñas villas o en el mismo campo. Esas tendencias van también afectando, moderando diversos factores de disrupción en la industria eléctrica. Entonces está el de la digitalización de la energía, motivado por esos avances tecnológicos que comentamos, que en general se han englobado como redes más inteligentes. Eh, También tenemos que motivado por el cambio climático, tenemos una gran tendencia a la descarbonización de la energía y en general todo lo que significa el fomento y promoción de las energías limpias. Tenemos la generación, la descentralización de la energía, motivado por todo lo anterior. Entonces hay una tendencia a tener una generación ultra distribuida donde hay pequeñas centrales hidroeléctricas, etcétera, y además de la posibilidad de almacenamiento de energía tanto a gran escala como a pequeña escala, que digamos es lo que se está como cambiando el paradigma de grandes plantas, aprovechando de economías de escala que también son cada vez más difíciles de construir por la gran competencia por terreno, porque ya inundar un valle es complicado, porque en ese mismo valle hay agricultura, en ese mismo valle hay personas, en ese mismo valle hay ecosistemas, en ese mismo valle hay minería. Entonces la competencia por el uso de terreno es complicada, entonces por eso se potencia esta tendencia de una generación ultra distribuida. Eh, También tenemos la democratización de la energía en el sentido de que para proveernos de energía ya no necesitamos necesariamente un proveedor, una empresa de servicios públicos, sino que nosotros mismos como prosumidores podemos suministrarla, donde cada vez son más comunes sistemas de energía local. Y finalmente también la descarbonización del consumo, porque no es solamente importante descarbonizar la generación, sino descarbonizar el consumo, que se termina reflejando en la movilidad eléctrica, en que el transporte ferroviario movido por electricidad esté renovándose en el mundo. La electrificación en general del uso final para calor, para movimiento, etcétera. Y junto con la digitalización de la energía, la digitalización de la vida, donde hay hogares cada vez más conectados, hogares inteligentes, donde cada vez más dispositivos tienen interoperabilidad y conexión y generan incluso datos, además de proveernos el servicio usual que nos proveen como un refrigerador conectado a Internet, etcétera, etcétera. Entonces, estos factores de disrupción en la industria eléctrica también moderan o brindan las oportunidades o nos dan la guía hacia dónde se va a mover la innovación. Teniendo muy en cuenta que uno de los factores de disrupción más importantes, porque habilita en general muchos de los otros, es el de la digitalización de la energía, ¿cierto? Entonces la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, el Big Data, el blockchain, la computación en la nube, el almacenamiento de energía, permiten hacer más rápido, hacer mejor, hacer diferente, innovaciones que tengan que ver con la descarbonización, con la descentralización, con la democratización. Entonces, todo eso que a veces también se llama como la transformación digital, nos permite que nos comuniquemos de forma diferente con los clientes, entonces que usemos más canales digitales, donde la experiencia del cliente sea personalizada, donde cada vez haya más virtualización, donde cada vez se trabaje más a distancia. También una transactividad más, digamos, a pequeña escala, no de que a mí me cobran o yo pago lo que consumí en un mes, sino que yo pueda ya tener lo que consumí en una hora e incluso cambiar del proveedor de hora a hora o de día a día o de semana a semana a quién le quiero comprar la energía y tener entonces así múltiples proveedores o cambio instantáneo de proveedor. En general, la desaparición de intermediarios, que es lo que hablamos anteriormente, que es la tendencia de democratización, donde las personas digamos, por las facilidades tecnológicas, por todas estas innovaciones, ya se pueden proveer directamente los servicios sin que alguien se los provee.
nuevos negocios a partir de datos o nueva tecnología. Hay muchos negocios a partir de datos, pero también, por ejemplo, el almacenamiento de energía puede hacer que salgan nuevos negocios, nuevos servicios y también en general procesos más eficientes que cuesten mucho menos, donde los costos bajen mucho, donde la asequibilidad de los servicios y la masificación de los servicios sea mucho más alta. Pero entonces, en general, lo que pasa muchas veces cuando se piensa en innovación es que se queda en las tendencias, se queda en los factores de disrupción, si no es que se queda en la tecnología. Y hay que tener en cuenta que el impacto no está en usar en per se una tecnología, sino en lo que se resuelve con la tecnología y toda la ecuación de factores que tenemos. Que eso al final se ve reflejado en nuevos modelos de negocio. Como les dije, un modelo de negocio es el esquema de interacciones con las cuales yo genero y valor para mis públicos de interés y capturo valor para garantizar la sostenibilidad financiera de mi empresa, de mi emprendimiento, de mi idea, de mi negocio. Entonces, esas megatendencias, esos factores de disrupción terminan afectando unas dinámicas de mercado que son también fundamentales de monitorear para desarrollar innovación. Entonces hay que ver cómo va a ser el cambio en la competencia, qué factores me van a hacer a mí prevalecer sobre las otras personas que están tratando de satisfacer la misma necesidad, ofrecer el mismo servicio, el mismo producto, qué actores nuevos van a salir además de los que ya están y que van a intentar competir conmigo precisamente con mis mismos fuentes pagadoras, con mis mismos clientes para generar ese valor. ¿Qué oferta diferente puede llegar a sustituir la mía? ¿Cierto? ¿Cuáles son, digamos, los intereses, los anhelos, los sueños, las aspiraciones de los clientes, usuarios o los consumidores que realmente les duele o que realmente los inspiraría o los movería? ¿Cómo, qué proveedores tengo yo para apoyarme? ¿Qué aliados tengo yo para apoyarme? En esta industria en donde el papel del regulador y el control es muy importante, entonces, ¿cómo cambiarían sus prioridades? A qué le prestaría más atención el regulador y las entidades de control? Asimismo, como las prioridades del gobierno y las instituciones. Y en general, no al cliente individual, sino a la comunidad y al público en general, que les duele, que les inspira, que les molesta y que haría que se unan en oposición a mi oferta o a mi actividad o a mi negocio. Todo eso se debe tener en cuenta en el proceso de innovación, porque si no después o se trabaja apoyando ideas irrelevantes, ideas sin trascendencia y se pierde tiempo y oportunidad, o tarde que temprano pues pierdo una energía en el desarrollo de mi oferta si al menos no tuve una hipótesis bien ilustrada en este sentido, teniendo en cuenta estas dinámicas de mercado. Es muy importante también que cuando se habla de innovación no se piense en blancos y negros. El mundo no es de blancos y negros, sino es una escala de grises donde los mercados eléctricos emergentes no es que vayan a cambiar del todo con respecto a cómo hacemos las cosas, van a quedar en un punto intermedio. Entonces nosotros tenemos ahorita actualmente un paradigma que tiende a ser más de trabajo centralizado, va a tender a ser descentralizado. Por ejemplo, aquí como una hipótesis ilustrada pensamos que puede quedar, digamos, en una posición intermedia. La generación entre despachable e intermitente no es que va a ser totalmente intermitente, no va a seguir siendo como ahora es mayoritariamente despachable, va a moverse un poco hacia que haya más generación intermitente. Los flujos de energía y datos van a tender sí en mucho a ser bidireccionales, los unidireccionales serán minoría. Los clientes también, habrá cada vez más prosumidores, pero no todos van a ser prosumidores porque hay gente que va a escoger simplemente porque no quiere complicarse la vida, no quiere invertir, tiene otras preocupaciones, va a seguir siendo simplemente consumidor, entonces eso se va a mover. Las tarifas también va a haber más variedad, ahorita tienden a ser más volumétricas, por transacciones en tiempos grandes sin variedad de precio y de alternativa. Van a tender a hacer esas transacciones transactivas muy pequeñas con condiciones particulares en unidades de tiempo cada vez más pequeñas. La demanda que actualmente es bastante inelástica va a tender a ser mucho más elástica, o sea, responder más rápidamente
a condiciones, al precio. El enfoque del negocio, que actualmente la industria eléctrica es prácticamente basada en gestión de activos, va a tender a ser más basada en gestión de clientes, no totalmente como otras industrias totalmente motivadas por el cliente, pero sí muchísimo más de lo que es ahora. Y la base de rentabilidad, que actualmente es mayoritariamente por ingreso regulado, pues pensamos que va a quedar mucho más cercana de que haya vez más actividades que tengan un margen competitivo, como le pasa a muchas industrias. Y entonces esos cambios van a tener no solo que se van a incorporar muchas tecnologías y muchos desarrollos en el sector, sino que también se van a transformar mucho los modelos de negocio de los actores actuales y además de surgir modelos de negocios y actividades emergentes. Entonces, en ese sentido, lo que se vislumbra es que, por ejemplo, la generación que ha tenido un paradigma que nos va mejor si es a gran escala, porque así podemos aprovechar precisamente economías de escala, va a tender a hacer una generación en donde yo me voy a fijar más o lo que voy a ofrecer como atributo de mi oferta es que es distribuida y limpia, ¿cierto? Y ahí, y hacia ese paradigma se van a mover las empresas de generación existentes y van a surgir muchos nuevos actores que van a ofrecer, miren, mi generación es distribuida y limpia, y no tanto que a gran escala y muy barata per se. Las empresas de transmisión actuales van a pasar de un paradigma en que yo gestiono mis activos muy bien, muy eficientemente, me gano convocatorias, tengo un ingreso regulado por un tiempo, a ser unos desarrolladores de soluciones de red donde su esquema es proponer alternativas para habilitar en la red, que la red sea una habilitadora de transacciones, de negocios, de actividades y donde su remuneración va a estar ligada al impacto de esa solución. Quitando barreras para hacer transacciones en general en los mercados de energía. La distribución va a pasar también de ser unos gestores de activos con muchas cosas en común con el negocio de transmisión, pero a una escala muy diferente, a prestar más bien servicios habilitadores de lo que son esas ciudades inteligentes, esas ciudades altamente conectadas con muchos servicios y muchas alternativas para sus ciudadanos. Eh, la comercialización de energía va a pasar a que simplemente son unos intermediarios que le ayudan a uno a conseguir energía barata y que cobran una comisión por una diferencia entre el precio en que compran y el precio entre que venden, a ser más bien unos optimizadores de las decisiones energéticas en general de sus clientes. Las empresas, las que llaman las ESCOs, las empresas de eficiencia energética en general, que actualmente se pueden ver como unos optimizadores del consumo energético de procesos, se van a transformar en unos habilitadores del valor, de la oferta de sus clientes, de lo que pueden llegar a ser sus clientes en nuevos negocios. Eh, esa oferta conexa de proveedores, de contratistas del sector, también se va a mover a, como le pasa a las empresas de servicios energéticos, a volverse unos habilitadores del valor de lo que pueden ofrecerle a otros clientes, sus propios clientes. Eh, los clientes actualmente que tienen un paradigma de que son consumidores, de que son pasivos, de que incluso con una demanda bastante inelástica van a pasar a ser mucho más activos, a exigir más, a interactuar más con las empresas de energía, además de en muchos casos de proveerse ellos mismos sus necesidades energéticas. Y las industrias afines, como la industria del transporte, como la industria de la construcción, que en muchos casos se ven como independientes y a lo sumo como simplemente consumidores de energía, van a pasar a ser cada vez más aliados de diferentes negocios. Entonces, en general, esto es muy importante. La innovación no es simplemente incorporación de nueva tecnología, de nuevos dispositivos, de nuevas soluciones, sino en general la transformación de la forma en que las empresas se generan y capturan valor. Y eso se va a hacer de forma diferente, no usando la idea tradicional de la innovación, que en muchos casos se habla de que esos son personas especiales que las reúnen en lugares especiales y allá se les ocurren ideas especiales siguiendo planes especiales, ¿cierto? Eso cada vez va a ser, eso ocurre, lo han implantado muchas empresas, sobre todo las grandes, pero eso cada vez va a ser menos común y sobre todo menos exitoso. Entonces, esa idea tradicional de que una organización donde hay personas especiales, en sitios especiales, que se ocurren ideas especiales y que siguen planes especiales y así generan una oferta innovadora que los usuarios simplemente aceptan
o rechazan aceptan comprándola y volviéndola un éxito y la rechazan no comprándola y desapareciendo, cada vez va a ser menos exitosa porque eso de que los planes funcionen, las hipótesis se verifiquen, las proyecciones se cumplen, cada vez es más raro en este mundo muy competitivo, muy complejo y sobre todo muy incierto. Entonces, esta idea no va a funcionar eficientemente, cada vez funciona menos eficientemente y los planes no se desarrollan, las hipótesis no se verifican y las proyecciones no se cumplen. Entonces, que los que están adaptándose, los que están tratando de sobrevivir en este esquema, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo falta? Está haciendo falta que haya cada vez más la capacidad de iterar cada vez más rápidamente, con menor energía en cada iteración, que esas interacciones tengan mucha interacción con diferentes partes interesadas, que eso se haga con determinación, con ambición, sin miedo y sin excusas, que a veces hay que esperar a que el ecosistema crezca esto, eh, tal cosa, sino con mucha decisión y especialmente muy abiertos a la colaboración. Y eso es muy importante porque cada vez más el flujo de ideas se está dando más en usuarios, en emprendedores, en startups que se adelantan en el desarrollo de las ideas y llevar esas ideas a innovaciones antes que organizaciones con mucho más músculo, con mucho más talento, con mucha más infraestructura, con mucho más acceso a recursos. Y eso está pasando, que usuarios, que emprendedores se adelanten a las grandes organizaciones, como por ejemplo las del sector eléctrico, por unas razones muy específicas. Yo les voy a dar básicamente tres. Una de las razones más importantes que hay es que los innovadores no saben en qué innovar, ¿cierto? Y eso es algo que ocurre mucho, que la gente tiene en el imaginario que el innovador sabe en qué innovó, ¿cierto? Entonces se tiene esa expectativa de que el inventor, el innovador sabe para qué sirve su invento, para qué sirve la idea y sabe cómo hacer dinero con ella. Y la realidad es que esto generalmente no se puede contestar por adelantado. Se va descubriendo con el uso, con colaboración con los usuarios finales, a través de productos mínimos viables en los cuales yo voy añadiendo características o validando hipótesis o rechazando hipótesis a partir de esa interacción en el mundo real con los usuarios, porque un usuario con encuestas no sabe realmente qué decir. Con la compra y recompra es que realmente le contesta a uno a un cliente si algo realmente genera valor. Otra cosa muy importante es que generar buenas ideas dentro de una empresa, entre más grande sea la empresa, más madura la empresa, es cada vez más difícil y costoso. Y los emprendedores, los usuarios tienen una gran ventaja, es que son muchos. Entonces, por ejemplo, usando un operador de red ficticio, pero digamos indicadores promedio de un sistema de gestión de la innovación. Supongamos que tenemos, por ejemplo, un operador de red ficticio que atiende las necesidades energéticas de 1.600.000 familias y que él está orgullosísimo porque tiene una satisfacción del 99% en esas 1.600.000 familias. Ese operador de red ficticio tiene 1.600 empleados, tiene un equipo de innovación de 16 personas. Ese equipo de innovación es muy creativo y tiene un sistema de gestión de innovación muy bueno y logra involucrar cada año 800 de los empleados en la mitad en jornadas de ideación donde logran sacar 200 ideas por año. De ese esquema, con una gerencia muy comprometida, logran apoyar e implementar 40 de esas ideas y de esas ideas logran, de esas 40 ideas que implementan, logran que tengan éxito dos, ¿cierto? ¿Cómo fue bajando este embudo? Más o menos con estadísticas del mundo real, que aquí tengo, digamos, los consultores que las han levantado. ¿Cómo es la innovación de los usuarios, de los emprendedores? Entonces vamos a suponer que como tiene una satisfacción del 99%, hay 16 familias, el 1% que están de algún tipo aburrido con la demanda, con lo que ofrece esa empresa. Esos son, suponiendo el promedio de Colombia de 3.1 personas por familia, 49.600 personas que están aburridas. Y supongamos que de esas 49.600 personas, el 0.32% tienen
el gen emprendedor, se arriesgan, tienen ideas, están preparados. Entonces hay 160 personas que están inspiradas para tratar de hacer algo para depredar o brindar una alternativa a la oferta del operador de red ficticio porque están aburridos. De esas 160 personas, el 25 genera un emprendimiento asociado a esos, a 40 emprendimientos, y supongamos que solamente 3 son exitosos. Miren que ya por uno tenemos un emprendimiento más exitoso generado, digamos, por simplemente de una forma distribuida entre los usuarios inconformes, que supera las ideas exitosas con una inversión fuerte de energía, de tiempo de este operador para tratar de también ir mejorando su oferta. Y finalmente, ¿por qué se adelantan los usuarios, los emprendedores? Porque es que en ellos hay muchos aficionados profesionales. ¿Quiénes son esos aficionados profesionales? Son personas que trabajan en lo que hacen voluntariamente, simplemente porque les apasiona, tienen su sustento resuelto porque son estudiantes, porque están en la universidad, porque tienen otro negocio, porque son empleados de alguien en su tiempo libre, deciden a sacar adelante su idea, su emprendimiento. Por eso, porque tienen el sustento resuelto, son muy abiertos al error, pero sin embargo se toman el ocio muy en serio, se forman, están pendientes de qué clase, qué curso, qué información hay en Internet, de qué evento pueden ir para hacer cada vez mejores las cosas. Entonces, esto hace que las cosas vayan cambiando en el panorama empresarial, en el sector eléctrico, por ejemplo. En ese sentido que, especialmente en un sector tan rígido y tradicional como el eléctrico, que el modelo corporativo tradicional de planear más al detalle no funcione tanto y se esté migrando hacia un modelo abierto, colaborativo, que lo que requiere es fundamentalmente mucha coordinación y ser muy creativo y muy bueno en la coordinación. También donde se cambian los incentivos tradicionales que normalmente eran salariales, te pago más, te doy un bono, por incentivos de otro tipo, psicológicos, físicos o de acceso a plataformas. Y eso implica que entonces cada vez haya más organizaciones que utilicen y proporcionen recursos distribuidos en red, a sus usuarios, a emprendedores, a startups e incluso a sus propios empleados, para tratar de nutrir o de ideas o de soluciones sus propios procesos de disrupción, de cambio, de innovación. Entonces, eso es un cambio de paradigma total, donde no es como muchas veces antes, especialmente en el sector, que había que conocer para hacer, primero aprender antes de hacer. Entonces, en ese paradigma se planeaba el detalle, se trabajaba in-house, se pedían los recursos por adelantados y después de tener los recursos y de haber planeado el detalle, pues se desarrollaba la oferta. Eso ya no es tan válido, especialmente porque el costo de intentar algo nuevo ha bajado mucho. Ya colaborar es más fácil, hay más formas de hacerlo con estas plataformas virtuales, con el trabajo colaborativo. El costo de distribución, el costo de comunicación, en general el costo de prototipado también ha bajado mucho. Entonces ya es más fácil y no hay excusa para trabajar con un nuevo paradigma que es hacer para aprender. Entonces, en este paradigma que es cada vez más común, se colabora abiertamente, se colabora entre áreas en una organización, se colabora entre negocios en una organización, se colabora con usuarios, se colabora con proveedores, se colabora con universidades, se colabora con ecosistemas abiertamente. En esa colaboración se genera un mínimo viable. Ese mínimo viable se empieza a vender así no esté terminado, ¿cierto? Para validarlo con el uso de los usuarios y para que ellos nos digan realmente si está solucionando un dolor, pues tiene que ser vendido. Si usted lo doy gratis, nunca me van a decir siempre que muchas gracias y que qué bueno, pero no se va a saber si realmente lo comprarían. Y con esa retroalimentación, con el saber que con el éxito de la venta, con los indicadores de crecimiento, pues se va ajustando la oferta. Y la financiación nunca estuvo asegurada por adelantado. Se va dando una financiación dosificada, verificando el crecimiento, el desarrollo de la oferta, de la solución. Entonces, ese enfoque es fundamentalmente que hecho es mejor que perfecto. Normalmente, sobre todo en un sector tradicional averso al riesgo, hasta que no esté perfecto, me da miedo, digo que voy a afectar la reputación organizacional, etcétera, etcétera. Entonces, no me atrevo.
pero en este enfoque uno se conecta ampliamente, se aprende continuamente y sobre todo se actúa rápidamente sin tener miedo ni al fracaso ni miedo a la colaboración. Para eso hay muchas formas y muchas estrategias de usar marcas subsidiarias, de usar cosas para que, digamos, el fracaso no termine asociado a la marca en general y colaborando y aprendiendo, pues generalmente ni siquiera se pierde el dinero. El dinero incluso se puede ver como lo que costó el aprendizaje cuando se llega a fallar. En general, lo que sí es muy difícil hacer es, o que no se debe hacer es, por ejemplo, trabajar con prototipos de escritorio. Se tienen que desarrollar alternativas mínimo viables que se ofrezcan a mercados reales. Nada de pilotos gratuitos. La gente, los usuarios, los clientes, no te dan la información confiable, pero no a propósito, sino simplemente porque tienen un setting mental diferente cuando las cosas son gratuitas. Eso es naturaleza humana. Cuando algo no nos cuesta, lo hacemos fiesta. Cuando somos mucho más considerados y cuidadosos cuando nos toca pagar por algo, y pagar por algo realmente solo lo hacemos cuando nos genera un valor. Entonces, nada de pilotos gratuitos, tampoco planes exhaustivos, porque muchas veces lo único que hacemos es gastar energía innecesariamente en ese plan. Es más bien irlo a probar rápidamente a bajo costo para poderlo modificar o matar la idea rápidamente y trabajar aislados. Y eso, que es más fácil de decir que hacer, pues ¿cómo se hace? Pues es un esquema normalmente de experimentos iterativos en ciclos cortos de unas cuantas semanas con un producto mínimo viable, en un esquema de una isla de libertad donde normalmente yo separo un equipo del resto de la organización para que si ellos terminan depredando otro negocio o retando paradigmas, no vayan a ser bombardeados o saboteados por el resto de la organización, y con una financiación no garantizada, sino que se va dando de forma dosificada dependiendo de los hitos. Entonces, normalmente todo eso empieza con una visión basada en unas hipótesis ilustradas en una idea, ¿cierto? Que sea de alguna forma validado empíricamente sus posibilidades. Después empiezo a ver qué habilitadores necesito para hacer necesaria esa visión, y con qué alianzas, donde fundamentalmente con las alianzas hay que tener claro qué busco y qué voy a compartir, hablando francamente y para no perder el tiempo. Si usted lo que requiere es, ay, yo quiero sacar adelante mi idea, pero que todo el dinero me lo ponga el Estado, un inversionista, y que además no quiera propiedad, pues está siendo ingenuo y no tiene futuro, y si eso se dice claramente, pues no perdemos el tiempo. Igualmente, así, si una empresa grande quiere acceso a la financiación, pero no quiere ceder control, no quiere ceder equity, no quiere, pues mejor hágalo solo. Quizás usted tenga acceso más al mercado. Si lo que quiero es solo la idea, para no gastar la energía, pues también tengo que ver qué voy a ceder. Siempre hay que tener claro qué voy a ceder y hablar francamente en estos esquemas, porque la colaboración es importante, pero solo funciona bien cuando se es claro y franco en qué busco y qué voy a compartir. Después de eso, pues establece un modelo de negocio, establezco unos indicadores con los que yo voy a tratar de validar que voy bien. Normalmente estos indicadores no son de logro, no son de hacer, sino de logro. No es decir qué tanto vendo, sino, por ejemplo, qué tanto es mi margen, cómo va creciendo el número de nuevos clientes, cuánto me recompran los clientes, cuánto cuesta capturar un nuevo cliente. Defino esos indicadores y con eso construyo el producto mínimo viable. Me voy a medir cómo le está yendo a ese producto mínimo viable basado en los indicadores que definí, aprendo y decido. Yo les dejo aquí en la memoria ya como el detalle de cada una de esas etapas, pero la idea no es esto, como es bombardearlos con información. Lo importante que sepan es que en general en innovación, en el sector eléctrico, lo más importante es hacer, desplegar o desaparecer. Y algo que nos pasa a muchos es que no tenemos esa decisión, esa determinación de empezar a hacer las cosas. Entonces empezamos a decir, es que el ecosistema no es maduro, y uno me pregunta, ¿y usted para qué necesita el ecosistema? No, porque necesito tal o cual tecnología, pero en este mundo globalizado tal o cual tecnología está en otra parte. Por ahora simplemente te va a salir quizás más cara, quizás el riesgo cambiario, pero la puedes traer, comprar
y el ecosistema va a madurar cuando ya la tengas acá, la conozcan, la tengas cerca y quizás te ayuden a mantenerla, a desarrollarla, hacer la ingeniería inversa. Pero si se va a poner a esperar a que desarrolle el ecosistema para yo traerme a hacer algo, es como el que se quiere casar, pero cuando tenga plata. El que se quiere casar cuando tenga plata nunca se va a casar. Esas son cosas que simplemente se hacen. Entonces, esto es muy importante, tener la decisión y la ambición de empezar a hacer sin excusas. Ah, que no hay cultura empresarial. La cultura empresarial se mueve con los éxitos, se mueve con las victorias tempranas y especialmente se mueve con la decisión de cada uno de los directivos de una organización de reforzar los comportamientos deseados y señalar como indeseables los comportamientos retrógrados o cuando se utiliza un paradigma para pues, defender una posición de confort y no para avanzar hacia adelante con una idea. Así se mueve la cultura, con una decisión de los directivos, en ese sentido que acá alguien que se atreve a retar, que se atreve a proponer, lo apoyan, le brindan recursos, lo ponen de ejemplo y no tratando de mover primero con muchos talleres, con abrazoterapia a toda la organización y después cada vez que proponen una idea, ¿cómo se le ocurre? Lo cogen a sombrerazos o no lo apoyan. ¿No? Eh, entonces, esto es muy importante a todo nivel empezar a hacer, porque si no, tarde que temprano, a alguien nos va a desplazar y vamos a desaparecer. Muchísimas gracias.